mensaje. Le decía yo a mi esposa, cuando veníamos para acá, hace algunos meses, si no es que desde el año pasado, Pastor Alex, que estamos aquí en el cuerpo de ancianos, que estábamos planeando y platicando acerca de cuál sería el tema en el que quisiéramos abordar este congreso, y había por ahí algunos temas en la mesa, ¿verdad? Pero surgió de nuestros corazones el hablar de la gracia de nuestro Dios, y qué profundidad tan grande. Qué grande ha sido el momento, los tiempos que hemos pasado conociendo más acerca del corazón de nuestro Dios por medio de la gracia. Yo creo que a través de la gracia Dios nos permite conocerle a profundidad. A través de la gracia Él abre un camino en el que nosotros podemos profundizar y nunca acabamos de conocerlo. ¿Usted también lo interpreta de esa manera? Es un fondo sin fin, conocer el carácter de nuestro Dios. Y bueno, la intención de este panel es que podamos abordar algunas de las preguntas que tienen que ver con las plenarias que se han impartido hasta ahorita y algunos de los talleres. Aquí está mi hermano Alex Victorica, anciano de la iglesia y líder del Ministerio de Alabanza. El pastor Moisés Gómez, que nos visita de Estados Unidos. No digo la ciudad porque no me la sé. Dallas, Texas. Pastor Evaristo, pastor titular de la congregación, y un servidor, Daniel Quiroz, también parte del cuerpo de ancianos de la iglesia. Y yo quisiera comenzar con una pregunta para el pastor Evaristo. Pastor, en la plenaria de hoy, en la mañana, tú hablabas acerca de cómo la gracia de Dios tiene el poder para contrarrestar herejías y falsas doctrinas, y quisiera que nos pudieras hablar un poco más de eso. Luego a veces en la predicación no podemos exponer muchas cosas, ¿verdad? Para eso es esto. Ok, bueno, voy a tomar un ejemplo yo entré al taller de historia de la iglesia con el hermano Marco Fonseca, y él dijo algo con lo que quiero contestar esta pregunta. Él habló que en un momento de la historia, muy cerca eran creo que 2 o 3 siglos, no, 2 siglos de que fue fundada la iglesia, se levantó un hombre llamado Marción, y él fue el primero en hacer una compilación de los escritos bíblicos. Pero él dijo, vamos a quitar el Nuevo Testamento, y de todas las cartas, y no estaban todavía todos los libros del Nuevo Testamento, pero de los que ya estaban disponibles, él dijo, vamos a quitar todas las enseñanzas o textos o párrafos que tuvieran que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, él hizo su propia versión de la Biblia, lo cual es una herejía, pero fue la primera. ¿Cómo la gracia ayudó a contrarrestar eso? Porque los líderes de la iglesia en ese momento vieron la necesidad que había de tener un documento oficial, y es entonces cuando se empezó a formar el canon bíblico. Eso es gracia. En medio de una herejía, de un hombre que tuvo una brillante idea, voy a hacer una compilación de cartas que estaban circulando ya, pero quitó lo que él pensó porque la idea del Dios del Antiguo Testamento para él era violento, era ese tipo de Dios que no le gustó, demasiado violento, demasiado altivo. Entonces quitó a ese Dios, borrando el Antiguo Testamento, quitó toda referencia del Antiguo Testamento de las cartas que había, e hizo su propia versión. Bueno, la gracia de Dios ahí claramente es como Dios movió a otros hombres para hacer lo que conocemos como el canon bíblico, que tardó varios años después para que tuviéramos se tuviera lo que tenemos hoy como la Biblia. Pero entonces Dios movió de una manera extraña para que un hereje motivara de alguna manera a la iglesia a ser celosos en la Escritura. Entonces, cuando eso podemos verlo así como en la historia de la iglesia, y en lo personal, o sea, en la vida de un creyente, la gracia de Dios para ayudarnos a detectar herejías o defendernos de herejías, es cuando podemos darnos cuenta de que algo está mal dicho, mal enseñado, mal enfocado,
y el pastor Moisés lo mencionó, ¿verdad? No es porque seamos muy inteligentes, no es porque tengamos un coeficiente intelectual muy alto que podemos detectar esos errores, es por la gracia de Dios. Dios nos permite, por gracia, conocer la Escritura y poder ver la diferencia. Entonces, no es por nuestro conocimiento, experiencia o capacidad, sino por la gracia de Dios únicamente que podemos ver eso. ¿Querías No, comentar? no, básicamente es hacer eco de esa verdad. Si usted ve la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que el pensamiento cristiano se fue formando soberanamente a la luz de muchos de los ataques que se venían. Y muchas de esas fueron respuestas que hoy nosotros lo tenemos y lo conservamos como las verdades cardinales en las cuales creemos. Pero cuando la divinidad de Cristo se ve atacada, cuando la encarnación de Cristo se ve atacada, fueron esos hombres que Dios levantó en algún momento, que se pusieron de pie y que combatieron esas herejías, cuando se hablaba de la unión hipostática, un concepto muy complejo, donde se habla que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Cuando se desarrolló el tema del el concilio de Nicea y empujando hacia afuera la herejía de que Cristo no era Dios y el tema de la Trinidad. Entonces nosotros vemos que Dios de una manera u otra ha usado estos hombres y ha guardado las verdades que son cardinales que hoy nosotros guardamos y defendemos. Lo que estaba buscando era el texto de Tesalonicense, donde Pablo le decía: tú persiste en estas cosas, enseñándoles todo lo que aprendiste de manera oral y escrita, lo cual te deja claro que había un legado escrito ya que estaba circulando también. Entonces básicamente es eso. Sí, fíjate que yo pensaba también en ese punto cuando en alguna de las clases de historia de la iglesia nos decía en una conexión Pepe Mendoza, imaginen ese momento cuando solamente quedaba Juan, ¿no? Y ya Dios había levantado ya hombres en los cuales se resguardaba la verdad que se había escrito, que se había promulgado a través de las cartas. Ese momento en el que Juan también muere y que viene para la iglesia. Bueno, Dios proveyó medios de gracia. Dios proveyó hombres que levantó para defender esa verdad. Y entonces, a lo largo de la historia también podemos ver la misma fórmula, ¿no? Dios en momentos claves y momentos específicos levantando nuevamente hombres para poder resguardar su verdad y para seguir proclamándola. Y yo creo que en la actualidad, hablando precisamente de cómo la gracia tiene el poder para contrarrestar las herejías y las falsas doctrinas, es precisamente recurriendo a la Escritura, mis hermanos. O sea, ¿cómo es que nosotros vamos a poder compartir o vamos a poder hacer frente a aquellas otras doctrinas y filosofías? Porque tenemos una verdad. No recuerdo quién lo dijo, me parece que tú también lo dijiste. Tenemos el billete original, ¿no? Y de esa manera podemos identificar lo que es falso y resguardar la verdad. Ok. Bueno, Pastor Moisés, tú hablaste del escándalo, de esta gracia escandalosa. Eso me llamó mucho la atención. Decías, vivir cada día recordándonos quiénes éramos sin Cristo y lo que ahora somos. Esto lo decías en el contexto de nosotros poder apreciar esa gracia. Sí. Y es algo que constantemente se ve en la Escritura. Recuérdales, recuérdales. Es algo que está en nuestro corazón como algo que tiene que ser recordado todos los días. ¿Nos puedes ahondar un poco más en esto? Sí, a veces a nosotros se nos pasa por alto el hecho de que no estamos conscientes de cómo el pecado nos ha afectado. Y una de las cosas que el pecado ha afectado ha sido nuestra capacidad de recordar, nuestra capacidad de que verdades cardinales puedan mantenerse delante de nosotros. Somos olvidadizos y al ser centrados en nosotros somos capaces de rápidamente desplazarnos del lugar en el cual nos encontramos.
Entonces yo creo que cuando uno entiende, decía Arcee Sproul, y el pastor Miguel se hacía eco de eso, el problema del inconverso es que no conoce a Dios, pero el problema del cristiano es que no conoce a Dios. También, claro, desde una perspectiva de ese Dios que se ha revelado y que en su revelación se ha mostrado como un Dios amoroso, justo, un Dios fiel, un Padre fiel, se ha mostrado como un Dios inmutable, que no cambia, que en Él no hay mudanza, no hay cambio, ni mudanza, ni sombra de variación. Entonces, a veces nosotros olvidamos mucho eso. Si usted ve las razones por las cuales usted y yo fácilmente tenemos una batalla en nuestro caminar de fe, es porque hemos olvidado quiénes éramos, lo que hizo Cristo y quiénes somos. Lo olvidamos. Y pudiéramos citar un texto, Hebreos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, cuando luego de que el autor de Hebreos, en el capítulo 11, habla de todos los héroes de la fe, y menciona desde Adán hasta los últimos que fueron aserrados y matados por causa de esa esperanza que ellos esperaban. El versículo 1 del capítulo 12 empieza diciendo, porque te tenemos tan grande nube de testigos, refiriéndose a todo lo del capítulo 11, dice, despojémonos de todo peso y de pecado que tan fácilmente nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Luego dice, pon los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó tal hostilidad de pecadores. Dice, considera aquel, y vuelve otra vez. Y es como que te está diciendo, pon los ojos en Jesús, pero considera la cruz. Pon los ojos en Jesús y recuerda la obra de Dios. Y luego dice, para que no te canses ni te desanimes. La razón, cuando usted encuentre en su vida, en su caminar de fe, se encuentre cansado, desanimado, usted puede inmediatamente a la luz de ese texto concluir que usted quitó la mirada del lugar donde tenía que tenerlo. Usted quitó la mirada del trono de la gracia, usted quitó la mirada de la obra de Cristo en la cruz y la puso en una de tres lugares. Uno, o lo puso en las circunstancias. Y si usted pone la mirada en las circunstancias, indiscutiblemente las circunstancias van a cambiar. Son fluctuantes. Usted puede tener hoy muchas riquezas y mañana no tener nada. Usted puede tener hoy salud y mañana el diagnóstico de muerte. Usted puede tener hoy una familia estable y mañana una familia en crisis. Si usted pone la mirada en las circunstancias, usted va a ser muy fluctuante. Si usted pone la mirada en otra persona y su esperanza en otra persona, de igual manera, todo ser humano, aún su pastor, aún su esposo, su esposa, le van a fallar. Y usted va a tener expectativas irreales. Usted quiere que su cónyuge sea de una manera, pero no lo es. Ahí está su frustración. Usted quiere que sus hijos sean de una manera y no lo son. Ahí está su frustración. Usted esperaba que los pastores la visitaran a su casa cuando se le murió un ser querido o usted enfermó. Ahí está también su frustración. Usted puso la mirada en alguien. Un problema igual, desánimo, cansancio. El otro lugar donde uno puede poner la mirada erróneamente es en sí mismo. Y cuando usted pone la mirada en sí mismo, usted va a encontrar una de dos cosas. O usted se va a llenar de orgullo y se va a creer superior, lo cual lo va a llevar indiscutiblemente a pecar. O usted se va a ver víctima de alguna situación y se siente inferior, que usted no sirve, que no vale, que usted no sabe, que usted no cuenta, que nadie le hace caso, que nadie le saluda. Usted está poniendo su mirada en usted. Uno de esos tres lugares van a tener el mismo resultado: cansancio, frustración, desánimo, desaliento. El autor de Hebreo dice, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerda aquel. Y yo digo que a la luz de lo que tú preguntas, es una tarea titánica el nosotros recordarnos continuamente esa gracia. El pastor Evaristo hablaba ayer de esa comunidad que nosotros necesitamos tener. ¿Por qué? Porque en esta comunidad usted va a encontrar a gente que le va a decir, pon los ojos en Jesús, quita los ojos del hombre, quita los ojos en ti, quita los ojos en tu pecado, quita los ojos, ponlos en Jesús, recuerda aquel. Y a eso es que nos referimos. Recordar que éramos algo, la obra de Cristo es suficiente y ahora tenemos una nueva posición en él. Fíjate que es muy interesante, pastor, porque esto nos lleva también a pensar qué pasa cuando me estoy recordando que soy una persona pecadora, cuando me estoy recordando, por ejemplo, en la depravación total, y llega un punto en el que nos podemos ver
en un tema de, ahora se me escapa la palabra, de, Autoflagelación. ajá, y de que somos malos y nos estacionamos ahí y no podemos ver más allá. Cuán importante es recordarnos la gracia y cómo actúa la gracia. La en teología momentos del como gusano este. le llama, ¿no? ¿Podrías Soy un gusano, soy un gusano, soy un Exacto. gusano. Yo tengo una pregunta más adelante para ti, Alex, pero no sé si quieras ahondar un poco más en esto. Básicamente lo que estás comentando, Daniel, cuando nos quedamos enfrascados en soy malo, soy pecador, sí, efectivamente somos todas esas cosas, pero también estamos en Cristo y también tenemos a Cristo y es Cristo el que nos puede dar, o más bien el que nos da la oportunidad de salir de ese ciclo, ¿ah? Y de decir, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, en mi naturaleza soy un pecador, pero tenemos a Cristo. Y a través de Cristo es que podemos tener salida de ese ciclo, ¿no? Y una nueva identidad, o sea, es una nueva identidad, es una nueva posición. Si es cierto, éramos eso, ahora tenemos un valor, tenemos una identidad, tenemos un propósito. El problema de eso es que usamos eso a veces y nos convertimos en víctimas, como tú dices. Pablo supo hacer un excelente balance. Pablo dijo, de los apóstoles yo soy como un abortivo, de los pecadores soy el mayor de los pecadores y de los siervos soy el más pequeño de todos. Pero Pablo también pudo decir, señores, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, lo cual él entendía también cuál era ahora su nueva posición y su nueva identidad. El recordar quiénes éramos es para mantener nuestro orgullo aplastado, es para no darle rienda suelta a ese monstruo interno que tenemos que quiere verse superior a los demás. Sin embargo, la verdad es que en Cristo hoy tenemos una posición privilegiada y de eso vamos a hablar en la próxima plenaria. Claro, porque está también la supergracia, ¿no? Sí. En donde también está el tema de salvo, siempre salvo, y ahora yo puedo vivir la vida como yo quiera, porque a final de cuentas he sido salvado por gracia. Vamos, yo creo que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios y el Evangelio nos enseña a mantener el estándar en el que Dios nos rescató. Amén. O sea, sin caer en la condenación y condenarnos a nosotros mismos, recordando la gracia y sin caer en la parte de, ahora lo decías tú, pastor, o no me acuerdo quién lo dijo, soy el preferido de Dios, ¿no? ¿Conoce gente así? Hay gente que dice, soy el chiqueado de Dios. Ay, yo no diría eso, ¿verdad? O sea, porque realmente estaríamos negando que entonces fue por gracia. Y yo creo que un punto muy importante es el que mencionaba mi hermano Moisés hace rato, ¿no? El de la inmutabilidad de Dios. Ahorita en el taller también platicábamos de que si no fuera por ese atributo de Dios, el conocer que Dios nunca cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, eso nos da descanso y nos ayuda a mantener ese equilibrio. Efectivamente, fui un pecador, fui el peor de todos, pero ahora estoy en Cristo y mi esperanza no está en mi desempeño, sino está en Cristo, que es inmutable. Ok, bueno, tú estuviste en mi taller ahorita y creo que sí alcanzaste a escuchar esta parte y yo no lo quiero responder o yo no lo quiero hablar, ¿verdad? Quiero que lo hables tú. Hablábamos de que Dios constantemente, cuando Él está interactuando con su creación, está actuando en gracia todo el tiempo. No hay manera de que Él pueda interactuar con su creación si no es a través de la gracia. Y algunas cosas o la manera en cómo Él actúa en gracia es por dos cosas muy importantes. Primero, por su santidad y segundo, por causa de nuestro pecado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que Dios interactúa de esta manera con su creación? A ver si tú recuerdas lo que él dijo en el taller, porque si no... Lo voy a terminar contestando yo. Ok. Creo que fui por un café en ese momento. Era el de la Le fila de hablaron atrás. que habían llegado las papitas y tuvo que ir a recibirlas. Ok, la pregunta es, ¿cómo interactúa Dios con su creación? Sí, Eh, bajo esos dos elementos. bajo la santidad de Dios Sí. y la Y el pecado. el pecado de nosotros. pecaminosidad.
Es decir, quiero profundizar un poco más. Es decir, Casi un examen, pastor, que le están haciendo aquí delante. Déjame ver. Puede ser de opción múltiple, están Dani, para que evidenciando. sea un poquito más, ¿no? Dame Inciso más A, inciso B, inciso C, ¿no? cuando Dios interactúa con su creación, no puede ser de otra manera más que por la gracia. ¿Verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, no puede ser de otra manera más que a través de gracia, dando gracia. Ahora, ¿qué es lo que hace que esta gracia se manifieste? Y son dos cosas muy importantes que implican ahí. Una es su santidad y la otra es por causa de nuestro pecado. Entonces quisiera que ahondáramos un poco más en eso. Ok, bueno, mencionaste, y a ver si espero estar en el punto donde lo que tú mencionaste es que, y lo hemos repetido aquí en varias veces, Dios ha manifestado su gracia común hacia toda su creación, ¿verdad? Donde hoy hubo gente que recibió rayos del sol, agua, comió, y no son creyentes. La gran mayoría de los seres humanos que han recibido todas esas bondades de parte de Dios, eso es gracia común. Bueno, ahí hay una manifestación de la gracia de Dios hacia su creación, ¿sí? Y yo creo que si nosotros vemos eso, indiscutiblemente su santidad y el pecado trae otro componente de Dios, que es su justicia. Entonces, por un lado tú tienes la justicia de Dios, por otro lado tienes la santidad de Dios y por otro lado tienes el amor de Dios. En el único lugar que eso se reconcilia es en la cruz. Es en la cruz donde Dios, como dice Isaías 53:10, decide aplastar a su Hijo para traer la paz que no teníamos y para, como dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Entonces la cruz hace que ahora esa reconciliación con el hombre se haga posible y el hombre pueda ahora no solamente ser receptor de la gracia, sino también proclamador de la gracia, en un caso. Y en el otro lado, usted tiene después de Cristo toda las naciones ahora que tienen una gracia disponible que antes no tenían. Cuando usted ve la historia del pueblo, y yo no quiero hacer una línea histórica, pero usted va a ver que luego de la caída Dios levanta a la nación, el pecado abundaba y Dios tuvo que exterminar a la humanidad y hacer una recreación. En esa recreación se perdieron muchos elementos. Dentro de ellos la tierra no fue la misma, los nutrientes que la tierra producía no eran lo mismo, la calidad de los hombres y mujeres que nacían no eran iguales y Dios sencillamente, como una expresión de su gracia, le estaba limitando al hombre también en cuanto a los años que iban a vivir en la tierra. Pero luego levanta Abraham, Isaac, Jacob, José, el faraón, Moisés, luego de Moisés, Josué, vinieron el pueblo y quiso un rey, Saúl, David, luego de David, Salomón, se construye el templo, Dios interactuando. Pero hasta ese momento, solo el pueblo de Israel conocía al Dios verdadero, ¿ok? Las demás naciones estaban en oscuridad. Los persas, los babilónicos, todos los imperios que existían, los medos, todos esos imperios estaban en oscuridad. Y eso era lo que era la civilización, el Medio Oriente y todo ese Mediterráneo. Todos los demás estaban en oscuridad. Isaías dice, hablando justamente de Cristo, que en medio de las tinieblas alumbrará el Señor. Y es justamente luego con la aparición de Cristo, la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo, el Pentecostés, que se da ahora la proclamación de que ese Dios que estaba oscuro al mundo ahora se ha proclamado. Y yo creo que por eso digo que en la cruz se reconcilia esa justicia, el pecado del hombre, ese amor y esa santidad de Dios, para que ahora todas las naciones, toda lengua, toda tribu, toda nación pueda de alguna manera ser receptor de esa gracia. Amén. Sí, y bajo esa línea es que yo mencionaba estas dos razones por las que Dios tiene que actuar en gracia cada que interactúa con su creación, y es porque por causa de su santidad, Él es un Dios santo, santo, santo. Isaías 6
redacta cómo él vio la santidad de Dios y fue expresada la santidad de Dios a una persona como Isaías. Y de esta manera, la única forma en que pueda interactuar con un pecador solamente es por medio de la gracia, que eso es algo que nosotros tenemos que atesorar, hermanos. Amén. Amén. Muy bien, Alex, te decía que yo tenía una pregunta para ti. Ya no. Ah, no, sí, aquí está. Pero no entraste a mi No entró a tu taller, pero él te va a hacer una pregunta del taller del pastor Nacho. No, y tú contestaste como si hubieras estado en mi taller. Entonces estuvo muy bien. Bueno, tú hablaste, Alex, de la relación entre gracia, gratitud y adoración. ¿Nos puedes ahondar un poco más acerca de esto? ¿Para qué no fueron al taller? Hubieran ido al taller. Para los que no entramos. No se podía todo. Gracia, gratitud y adoración. Sí, bueno, fue una bendición, la verdad, el taller. Aprendimos mucho todos. Y yo creo que una de las cosas importantes que podría destacar es que la gratitud y la adoración son como las dos caras de una misma moneda. La gratitud, ¿cuándo tienes tu gratitud, humanamente hablando? Cuando alguien te da algo, ¿no? Cuando recibes un favor, y bueno, lo que haces es reconocer, ¿sabes qué? Gracias porque vinieron, hermano, porque hubieras podido decidir. Sí, hubieras podido decidir no venir, ¿verdad? O nosotros hubiéramos podido decidir invitar a alguien más. Entonces es algo en donde estás reconociendo algo que no es tu obra y que te está generando un bien. Ahora, la adoración va más allá, porque la adoración es un reconocimiento de tres cosas: de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho a través de su creación. Estudiábamos el Salmo 136. Y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora sí. Entonces, la adoración, como dice Bob Coughlin, la adoración comienza con Dios, no comienza con nosotros. Y aquí un punto que siempre les comentaba y les volví a comentar, y me gusta mucho decirlo, es que la adoración no es la música, la adoración no son los cantos que cantamos. A mí ni siquiera me gusta llamarle el tiempo de adoración al tiempo de música, no es canto congregacional o adoración en canto, porque la adoración es todo lo que hacemos, todos los días, en todo momento. Dice la palabra que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios. Ahora, la adoración es la respuesta a la realidad revelada en la palabra, en donde nos dice quiénes somos nosotros, quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos, volviendo otra vez a esto, ¿no? De que éramos pecadores, somos inmerecedores de esa gracia y como inmerecedores estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, pero además le adoramos porque respondemos a esa realidad, respondemos a la realidad de que Dios hizo por nosotros algo que nunca hubiéramos podido hacer nosotros. Respondemos a la realidad de que Dios tiene la dignidad perfecta, Él es digno de adoración, Él es soberano del universo. Respondemos ante esa realidad, respondemos a la realidad de la obra de Dios en la creación. Respondemos a todas esas realidades que están plasmadas en la Escritura, y cuando respondemos a esas realidades en nuestra vida, en nuestra oración, en nuestro servicio a los demás, en canto, en todas las formas, en ofrenda, en todas las formas en las que nosotros podemos adorar a Dios, esa respuesta es adoración. Y esa respuesta, les platicaba, hermano, nos dejaste llorando ahí después de la plenaria ahorita en la mañana. Bueno, a mí no sé si a varios también. Y decía, eso fue una manifestación de adoración. ¿Por qué? Porque respondimos, en este caso fue emocionalmente, ¿verdad? Respondimos a esa verdad. Respondimos a esa verdad, y cuando respondemos en canto, por ejemplo, es también hermoso porque respondemos a las realidades que estamos nosotros mismos cantando, que nos estamos cantando a nosotros mismos, que le estamos cantando a Dios, y respondemos a esa realidad con emoción,
Respondemos a esa realidad con entendimiento y respondemos a esa realidad adorando. Ahora, otra cosa que incluye esta respuesta es también recordar esas promesas, las promesas que el Evangelio mismo nos recuerda, la esperanza que nosotros tenemos de que llegará ese día cuando todo haya terminado y estemos en su presencia, y también respondemos a esto en esperanza. Ahora, Pastor Evaristo, tú hablaste de, yo lo escribí así, las promesas de la gracia de Dios. Algunas de estas se han cumplido en nosotros, la regeneración, la justificación, la santificación en la que estamos. Él todo esto lo había prometido. Él prometió que cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne. Él prometió que restauraría ese tabernáculo de David. Él prometió que restauraría la relación entre el hombre y él. Y háblanos un poco más acerca de estas promesas. Yo lo puse como elementos del Evangelio, bueno, si pensamos en elementos, palabras que tienen que ver con el Evangelio, yo mencioné, por ejemplo, la redención, y la redención tiene que ver con una palabra que en el original tenía la idea de comprar, y Pablo tenía en mente, nosotros ya no lo practicamos, gracias a Dios, pero era la compra de personas. Entonces se decía que había un lugar donde iba la gente a un mercado de esclavos, de personas, y el término para comprar a una persona era la redención. Entonces, cuando nosotros decimos que hemos sido redimidos por Cristo, hemos sido comprados. Pero ¿a quién está comprando Cristo? Bueno, yo me imagino que quienes iban a un mercado a comprar esclavos tal vez veían si era joven, si era fuerte, si era pensando en una mujer tal vez que tuviera cualidades para trabajos, que la querían por ser mujer o por hombre, veía algo que fuera como favorable para el amo y pagar un precio por esa persona. ¿A quiénes compró Cristo con precio de sangre? El pastor Moisés nos lo dijo claramente. Bueno, el texto que leyó en Efesios nos dice claramente, bueno, lo voy a resumir así, ¿verdad? Jesús compró a hijos del diablo. Y eso es gracia. Por eso la gracia está directamente relacionada con la redención, con la justificación. El juicio de Dios sobre nosotros era castigo eterno, condenación eterna. Condenación eterna, ¿qué es lo que hace Dios a través del Evangelio por medio de la obra de Cristo? Es que descarga la ira sobre su Hijo y nos imputa a nosotros su justicia perfecta. Estamos recibiendo algo que no merecíamos y Jesucristo está llevando un castigo a cuestas que Él no merecía llevar, pero Dios en su obra, en su plan redentor, Él lo hace así. Nos justifica con las obras de Cristo, imputando a Él nuestro pecado. Eso es gracia. Nos salva de un castigo que merecíamos, somos salvados. Nos perdona ¿cuántos pecados? ¿Cuántos pecados ha cometido hoy usted, hoy en este día? Nada más. Suficientes para llevarlo a la hoguera eterna, ¿verdad? Nada más los pecados de hoy. Y se haga un recuento desde el día que Dios le salvó y perdonó sus pecados, todos esos pecados han quedado borrados y olvidados. Eso es gracia. La santificación, el hecho de que Dios no solamente nos compra, nos justifica, nos perdona y nos salva, sino que ahora nos está transformando por medio de su Espíritu Santo, por estar expuestos a la palabra, nos está transformando a la imagen de Cristo mismo. Eso es gracia. Entonces, la santificación, la justificación, la redención, el perdón de nuestros pecados, la salvación, toda la obra completa está en términos, están conjuntados y es gracia. Nos toca esperar el momento de la glorificación, ¿verdad? No hemos llegado ahí. Hay hermanos que ya llegaron.
que ya pasaron a ese momento donde están con el Señor. A nosotros nos toca, y la parte que tenemos nosotros, que también es gracia respecto a nuestra glorificación, es la esperanza. Tenemos una esperanza segura, tenemos una esperanza cierta y verdadera de que el día que dejemos de estar en este lado de la vida, llegaremos a aquel lado de la eternidad con el Señor. Esa es una promesa que el Señor hace, y estamos ciertos y verdaderos que esa esperanza en el Señor es en el sí y en el amén. Es una promesa del Evangelio para nosotros. Todo es gracia. Amén. ¿Alguien quiere decir algo más acerca No, de esto? el saber que las promesas del Señor son seguras. Uno de los atributos que a mí más me han sorprendido de Dios es el de su inmutabilidad. Cuando Dios dice que, primero, Dios nos llama santos. Bien. Nosotros sabemos y miramos nuestro corazón y decimos, ven acá, pero no es tan cierto eso, Dios. Tú no conoces, bueno, hay una posición del cual usted ha sido declarado santo y justo ante aquel juicio, porque esa santidad de Cristo se la cargaron a usted sin usted merecerlo. De hecho, cuando usted vaya al cielo, usted escucha el pasaje que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, es cierto. Ahora, ¿cómo usted adquiere la santidad perfecta para poder ver a Dios? Olvídese, no es en esta tierra. Es la santidad de Cristo la que te habilita a ver a Dios. Ahora, hay otra santidad que está sucediendo progresivamente. Y esa santidad donde Dios va estampando el carácter de Cristo, donde va moviendo nuestros afectos, mostrándonos nuestros pecados, haciéndonos vulnerables a considerar el camino y apartarnos y ver a Cristo como la solución a eso. Y ahí nos vamos pareciendo a Cristo progresivamente. Pero usted va a morir y no va a alcanzar la santidad perfecta en esta tierra. Esa usted la tiene en Cristo. Algo que a mí me cautiva del atributo de la inmutabilidad es que Dios me ve igual todos los días. Y tú decías algo, Daniel, que es una línea muy peligrosa. Porque sí es cierto que Dios me ve igual todos los días. ¿Qué significa eso? Bueno, que Dios no es como el hombre. Dios no es de que un día te amo, otro día no te amo. Un día te quiero, otro día no te quiero. No, Dios te ama eternamente. La Biblia dice que con amor perfecto Él nos ha amado. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Ese amor nunca cambia. O sea que usted se puede levantar todos los días, como dice el Salmo, la misericordia de Dios es nueva cada día, y usted está estrenando una gracia particular para cada día. Dios no va a cambiar. Ahora, la respuesta de aquel que ha recibido y ha entendido esa gracia es justamente caminar de una manera coherente con eso, en obediencia. Usted se va a esforzar porque el Espíritu de Dios lo está empujando a usted a vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora, la santidad de Dios ha sido imputada en Cristo y Dios te ve igual. Dios te ama igual todos los días. ¿Tú has pensado eso? El día que tú te volviste y fallaste y te arrepientes, Dios te ama igual. El día que tú lo sientes, el día que tú no lo sientes, el día que lo sientes cerca, el día que tú lo sientes lejos. Dios no se ha movido de su lugar. Quienes nos movemos somos nosotros, pero Dios no se ha movido. Y esa inmutabilidad a mí me da un descanso, porque no depende de mi performance, no depende de mi desempeño, depende del desempeño de Cristo que ha sido cargado a mí. Y ahora, como respuesta a eso, yo quiero vivir una vida de adoración, yo quiero vivir una vida de obediencia. Yo no quiero vivir una vida de pecado. Yo no quiero vivir haciendo lo que a mí me da la gana. No, yo quiero hacer la vida, lo que el que me compró quiere que yo haga. Y esa es la vida del cristiano hasta que usted venga. Pero tenga en mente, si usted lucha con, si Dios me quiere, Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí, Él no escucha mis oraciones. Mira que bien le está yendo a aquel hermano, mira aquella hermana más fea que yo, y mira, y consiguió un novio, y yo... Hermano, Dios no se ha olvidado de usted, de ninguna manera. Dios no cambia, y esa es una promesa que a mí me ha sostenido en mis días de debilidad, en mis días de vulnerabilidad. Me ha sostenido la invitación, como decíamos esta tarde, de correr al trono de la gracia para encontrar, dice, la gracia oportuna y el socorro oportuno. Entonces, esas promesas son inmutables, inquebrantables. Si algo emplea la gracia en nuestras vidas, hermanos, es el descanso que necesitamos.
y es muy discutida la parte de en el Antiguo Testamento no hay gracia y que la gracia es hasta el Nuevo Testamento. Mis hermanos, Dios siempre ha interactuado con su creación a través de la gracia. Cuando Él iba a llevar a su pueblo a una tierra donde fluye leche y miel, es una tierra de descanso, donde encontraríamos paz. Y conociendo lo que el pueblo iba a hacer. Amén. Entonces, cuando nosotros hemos venido a Cristo, hemos encontrado ese descanso que necesitaba nuestra alma. Y dices algo muy importante: yo voy a hacer lo que Él me pide que haga. Decíamos en el taller, Dios no se ha equivocado. Dios no se está equivocando. Dios jamás se va a equivocar. Y si nos amó a nosotros, y si nos escogió a nosotros, y si nos trajo a Él para darnos descanso, para entrar en esta tierra que Él había prometido, es para siempre. Él no se equivocó. Amén. Amén. ¿Algo más que quieran agregar? Se me quedan algunas preguntas aquí, pero la producción me está diciendo que tenemos que cortar porque vamos a un break. No vamos a un break, vamos a algo muy importante, más importante que un break, hermanos. Vamos a dar unos regalos. ¿Les gustan los regalos? Uy.